Hola, hola, qué bueno que están allí. De verdad que nos encanta que estén compartiendo con nosotros todas las semanas estas entrevistas con protagonistas de esta historia que es inédita, es una nueva realidad que estamos enfrentando ante el COVID-19. Gracias por estar allí. Soy Mari Plazas. Los invitamos a suscribirse, a hacernos llegar sus comentarios y acompañarnos todas las semanas con un nuevo invitado. Una entrevista que deseábamos hace bastante tiempo, yo creo que hace más de un año. Conocimos a la doctora Sí, Edith Hernández en un evento hace 2 años atrás, donde precisamente se habló de un tema que es bien sensible y que tiene que ver con nuestros adultos mayores. Edith Hernández, ella es médico de medicina crítica, es especialista en el área de Alzheimer, fundadora y creadora de un programa de formación de cuidadores que ha tenido muchísimo éxito y que sabemos que va a continuar sembrando esta formación que es tan importante. Vamos a darle la bienvenida entonces a la doctora Edith Hernández. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Universidad en Línea. muchas gracias, buenas tardes, muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, y viéndote ya con un sol espectacular y bueno, aprovechando una tarde asoleada, ¿dónde te encuentras en este momento? Bueno, estoy en mi casa, estoy en Casa Bote C, a su orden. Bueno, muchas Tenemos, gracias. ayer hubo un poquito de lluvia, afortunadamente hoy estamos muy bien en tiempo, así Qué, que bueno, qué bueno lista para... tener un pedacito de allá, de nuestra playa, de nuestra costa. Qué agradable de verdad. Aquí está haciendo bastante frío. Yo estoy en Bogotá y bueno, vivimos abrigados todo el tiempo. El frío de verdad que nos castiga cuando estamos acostumbrados a ese calorcito de la playa. Doc- Doctora, muchas cosas que conversar. Por supuesto, se celebró recientemente el Día Mundial del Alzheimer y sabemos que usted tiene un compromiso directo en la atención de esa patología. Cuéntenos, bueno, se celebró esa fecha tan importante con una conferencia suya. Cuéntenos de esa experiencia, doctora. Bueno, nuevamente gracias, licenciada, por la invitación para compartir este momento y difundirlo a tantas personas que de verdad que espero les sean útiles. Organizamos junto con la licenciada Xiomara Borrego, la presidenta del capítulo Anzoátegui de la Fundación Alzheimer, y trabajamos sobre el tópico que exigía la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial del Alzheimer, a hablar sobre demencia. Ya son 2 años consecutivos que se aborda el tema precisamente por la importancia de esto, por el avance, el incremento de este problema que se ha convertido en una epidemia, porque realmente va creciendo y es en todos los países, esto es a nivel mundial. Entonces, bueno, conversamos acerca de los puntos más resaltantes, como es la parte de la casuística, de los casos. Luego hicimos hincapié en la enfermedad de Alzheimer para dar algunos tópicos importantes y sobre los cuidadores, que es un tema que realmente nosotros queremos desarrollar para atenderlos a ellos, cuidarlos para que hagan un adecuado trabajo y que haya esa relación que debe haber entre el paciente y el familiar cuidador. Y luego vimos lo nuevo, que es cómo impacta este confinamiento a esos pacientes. Claro, la pandemia nos ha incorporado un elemento nuevo dentro de toda la temática de salud y es precisamente eso, que nuestros adultos mayores se encuentran aislados en casa y esa posibilidad de salir y compartir, incluso de caminar, se ve muy limitada, doctora. Eh, Nos gustaría abordar ese tema. Un adulto mayor en aislamiento, ¿cuáles serían esas recomendaciones que ustedes dan como expertos? Bueno, el aislamiento como tal comienza desde el momento en que el familiar tiene el temor de que lo va a contagiar otro familiar.
o un amigo, ya, y como ya se sabe que el más vulnerable es el adulto mayor, entonces antes del confinamiento, que fue la obligación vigilada de que no debe salir de casa, ya el familiar había tomado esa actitud, ¿ok? De tener al paciente aislado. ¿Qué pasa con esto? Que este paciente que está acostumbrado a recibir la visita del hijo o del nieto, o de salir de vez en cuando a acompañar a las compras o a pasear en los alrededores de su casa, a hacer viajes cortos para visitar a sus familiares o de paseos vespertinos o fines de semana, va a perder esa interrelación con el medio externo, y ya eso de por sí hace aumentar ese temor del paciente, porque llega un momento de que va a tener temor incluso de salir a la calle, y por supuesto va a ser negativo para el paciente porque el aislamiento por sí hace que se exacerbe su cuadro clínico, que va evolucionando progresivamente, ese deterioro por falta precisamente de la sociedad, de esa relación. Claro, de ese contacto que es tan necesario. Pero además del problema de la pandemia, también ocurre que el adulto mayor es más susceptible a las caídas, y de alguna manera los familiares tratan de protegerlo, y la protección viene que lo primero que le compran es una mecedora para que pase todo el día sentado allí. ¿Cómo de alguna manera orientar a la gente para que el adulto mayor pueda moverse sin sentir el peligro de que puede caerse y fracturarse, que es uno de los riesgos más grandes que tiene un adulto mayor? Una fractura de cadera es algo gravísimo en la tercera edad. Sí, esa es la educación al familiar. O sea, el hecho de ser un adulto mayor no tiene que estar dependiente, hay que ayudarlo a fortalecer sus facultades mentales y recordar que un adulto mayor no es sinónimo de tener, o sea, su envejecimiento no es sinónimo de demencia, de deterioro. Hay club de 90, de 100 años. Una persona de 90 años puede ser completamente independiente, tener su destreza, sus habilidades, puede vivir solo incluso en su residencia. Entonces, ¿qué pasa con el familiar que cree que está haciéndole un bien a su mamá o a su papá? No la dejo hacer nada porque se puede caer, y lo que van haciendo es mermar su condición cognitiva, su condición física. Entonces, deben ponerlos a participar desde la jardinería, hacer actividades en la cocina. Lo que importante es que ellos no trabajen directamente con el fuego si se ve que hay un deterioro previo cognitivo, o sea, de memoria, de concentración, pero no se les debe quitar eso. O sea, el familiar tiene que entender que entre más lo cuiden, entre más le eviten realizar actividades, le van a hacer más daño. Un paciente sentado es un paciente sedentario. Incluso hay que evitar sentarlo frente a una televisión porque allí está dejando de movilizarse. Hay que evitarle las sillas, las poltronas. Levantarlo temprano, que hace que él mismo se haga su ducha, su alimentación, que él mismo tenga el desempeño y que tenga todo a la mano, pero que él lo realice, que el familiar lo guíe, pero que no le tome la acción que debe realizar el adulto mayor. Qué importante, doctora. Estamos conversando con la doctora Edith Hernández. Ella es médico del área de medicina crítica, experta en estas áreas que tienen que ver con la tercera edad, el manejo de pacientes con Alzheimer y todo lo que tiene que ver con ese deterioro que es progresivo con la edad. El Alzheimer, doctora, usted habla de una posible prevención. ¿Se puede prevenir realmente el Alzheimer o es algo que va a ocurrir? Con respecto a la prevención, o sea, si usted va a desarrollar la enfermedad por factores, existe un tipo de Alzheimer que, como lo hemos conversado previamente, tuvimos el honor de compartirlo con usted en esa oportunidad, que es la forma esporádica que está directamente ligada a la genética. Son familias que vienen ya con esa predisposición y el 100% es genético. Tenemos algunos casos allí en Colombia, en Antioquia, sí, donde hay una cepa
o sea, hay familiares que ellos lo van a ver. Existe la otra población que es la esporádica, que está ligada a la parte genética, es modulada por otros factores, es la que no está completamente definido su causa. Entonces, ¿cuáles son los otros factores además de la edad? ¿Por qué? Porque la edad es un condicionante para el Alzheimer. Tenemos otros factores, o sea, los factores no modificables son la edad y la genética, ¿ok? No es 100% la genética para el caso más frecuente, que es el que se desarrolla después de los 65 años de edad, pero en la medida en que se va avanzando, o sea, que vas aumentando tu grupo etario, o sea, tu edad, hay más probabilidades de desarrollarla por otros factores como son la hipertensión, la parte cardiovascular. Son factores que usted puede modificar. Usted puede trabajar para corregir la hipertensión, evitar la hipercolesterolemia, trabajar para el diabetes. Esos son agregados. Otra cosa importante es el nivel educativo. Eso es uno de los factores que hace como ralentizar o prolongar un poco, porque tiene que ver con la reserva cognitiva, con la parte de la plasticidad cerebral. Entonces, ¿qué podemos modificarlo? Bueno, esta parte de cardiovascular, porque si tienes adecuado tu sistema cardiovascular, vas a tener adecuada tu irrigación sanguínea cerebral y, por supuesto, puedes prevenir eso. Enlentecer, si ya vas a desarrollar la enfermedad, eso tiene un periodo de 10 a 15 años. Claro. Entonces, tú puedes enlentizar o ralentizar la instalación de esos síntomas o de esos signos. Claro, y ya es una ganancia, lograr, claro, prolongar un poquito más. Prolongar el cuadro. Claro. La otra pregunta, ¿el enfermo de Alzheimer puede mantenerse en casa? Yo he oído de casos donde la persona que lo padece, que incluso se les presentó a muy temprana edad, a los 50, 52 años, se vuelven agresivos y requieren un cuidado especial. Y he oído incluso de casos que tienen que llevarlos a sitios de atención especializada. ¿Qué nos puede orientar con respecto a eso? Y al cuidador, en este caso, ¿qué prevenciones debe tener? ¿Cómo no? Bueno, vea, en la medida en que avanza la enfermedad preclínica, donde usted ya viene desarrollando los cambios, ya viene el problema interno, lo que está ocurriendo en el cerebro, y el paciente todavía no tiene manifestaciones. Posteriormente, en la medida en que eso va avanzando, se van presentando nuevos síntomas. Cuando ya usted me habla de los trastornos de conducta, tipo ya psicóticos, que ellos hacen alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, es cuando se inicia el tratamiento psiquiátrico. Pudiera ser que sea tan severo que en verdad tenga usted que llevar al paciente a un centro donde sea un centro especializado. Pero si el familiar le hace su medicación, si tiene un buen entrenamiento, que es lo importante, es lo que hay que hablar hoy día, se debe entrenar al familiar, hay que enseñarle lo que es el Alzheimer, lo que es cualquier demencia y dotarlo de herramientas para que ellos puedan abordar a ese familiar, al resto de las familias y a sí mismo. Y de esa manera pudiera ser que ellos lo puedan mantener en el hogar. Claro. Sobre todo nosotros aquí no tenemos centros especializados para Alzheimer, entonces sería muy provechoso que el familiar que va a ser cuidador se prepare para esto. Sí, indudablemente, pero es un compromiso de 24 horas cuidar a un paciente en esas condiciones. Requiere cuidado permanente, realmente... Es importante. Sí. Es importante porque debe haber una concientización de la familia. ¿Qué es lo que pasa? Que eventualmente solamente de 5, de 6 hijos, solo uno se autodedica, se autodenomina cuidador. Y entonces viene un familiar y lo visita, viene y le trae de repente que unos pañales o le trae comida, pero están dejando solo a esa persona que se está encargando y se está desgastando tanto física como mentalmente. O sea, la sobrecarga la lleva una sola persona. Sí, señor, es de verdad bien complicado. Doctora, sí, queremos preguntarle ahora sobre esa formación, esa certificación de formación de cuidadores.
sabemos que ya una primera corte está lista para egresar y que hay planes de continuar incluso en escenarios virtuales. Cuéntenos del programa, qué contenido tiene este programa y bueno, felicitarla por esa iniciativa. Estuvimos pendientes del proceso, pero desafortunadamente, bueno, tuve que salir de Venezuela y no pude acompañarlos. Me hubiera encantado estar en la apertura del programa porque sabemos que es muy pertinente y bueno, y el tiempo nos ha dado la razón. Doctora, cuéntenos de ese programa, cómo se le ocurrió la idea de desarrollarlo y bueno, y el equipo que la está acompañando para llevarlo adelante. Bueno, gracias por la oportunidad, porque es importante, o sea, que se conozca que sí hay una manera de prepararse, que sí hay cómo aprender a abordar a esa mamá, a ese papá, o a esa esposa, a ese esposo. Cada día se están presentando más esposos, o sea, más parejas a cuidar a su familiar. Anteriormente casi el 100% de cuidadores eran mujeres, ya está aumentando el número de señores, o sea, de esposos o de hijos que están atendiendo al familiar. Bueno, fíjese. Bueno, yo ingresé como voluntaria de la Fundación Alzheimer hace unos cuantos años, hace aproximadamente 9 años. Realmente fue ganada a yo prepararme en el área de envejecimiento de adultos mayores, porque mi trabajo de medicina crítica estaba observando que estaba manejando mucho paciente adulto mayor. Y gracias a Dios, a través de la Universidad de Oriente, hice un fellow en el último año de medicina, del posgrado de medicina interna, y me preparé en la parte de geriatría y gerontología como un fellow para mis conocimientos personales, para aplicarlos en mi unidad de cuidados críticos con adultos mayores, que vi que era el grupo etario que mayormente estaba atendiendo. Ya los jóvenes no era tan frecuente. Posteriormente pude ver allí intercambiar, porque usted tiene un paciente crítico y tiene el familiar, en cierto modo, pasa a ser otro paciente que está detrás de la puerta de una terapia intensiva. Y entonces hay esa interrelación entre ambos. Vi la necesidad de ayudar a ese familiar que quedaba desesperado porque su familiar crítico pasaba a ser dependiente. Y bueno, fui trabajando en eso y otra serie de cosas que veía como efectos colaterales de algunos tratamientos. Inicialmente, bueno, este trabajo no lo he hecho yo sola, este es un trabajo hecho con mi familia, apoyo de mi esposo, él también es médico, es profesor de la Universidad de Oriente, y mis 2 hijos, que son uno profesional y la otra es estudiando. Con el apoyo de ellos hemos desarrollado, primero desarrollamos un programa dirigido a preparar al personal de salud en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Ese lo dictamos con aval de la Universidad de Oriente y por algunas cuestiones que se presentaron no se pudo, hasta el momento no se logró la segunda corte. Posteriormente, una vez ingresada en el Club de la Memoria con la licenciada Xiomara, hemos observado la problemática que tienen esos cuidadores, la falta de conocimiento, la falta de esa herramienta, pues para ellos dar una efectividad en sus cuidados y que haya un mantenimiento en esa díada, pues que se llama del cuidador y del cuidado. Bueno, comencé a trabajar, a desarrollar un programa dirigido para el cuidador, pero quería o sea, que no fuera una cuestión nada más de cómo moverte o cómo alimentarte, no. Comencé a desarrollar un programa que luego le di el título de Atención Básica al Adulto Mayor Dependiente, donde se comienza primero dándole las generalidades de lo que es la gerontología, la geriatría, para que sepan lo que es el envejecimiento. Luego pasamos a los aspectos básicos de enfermería, como tomarle los signos, cómo vestirlo. Importantísimo trabajar con la parte de rehabilitación y fisiatría, la rehabilitación en la comunicación con foniatría, los aspectos psicológicos, ¿ok? Y incluso una parte de lo que es la ética en el trabajo de estos pacientes. Incluso tenemos otro módulo que es la nutrición del adulto mayor con toda la problemática en la fase terminal, y me dediqué como terapeuta de la conducta en los autocuidados, en la importancia que tiene el cuidador,
Entonces, aparte de la formación, porque son 120 horas y realmente es un tiempo, les hice a ellos un curso sobre todo lo que son las enfermedades mentales, el Alzheimer. Los preparaba aparte con nuestro chat que tenemos de WhatsApp, les hacía su diapositiva de manera clara, ¿ok? Y bueno, este es un programa, está avalado por CITO, ¿ok? El Centro de Investigaciones Tecnológicas de Oriente, a través de su coordinadora, la profesora Zoila López, y bueno, previamente ya fue evaluado por el Departamento de Investigación y Docencia del Ministerio, de manera de yo ver que sí tenía un soporte para formar a muchas jóvenes que de repente quisieran, además de ser cuidadoras informales, que es el que se dedica al familiar, pudieran ser cuidadoras formales, pero con una base científica, o sea, con un aprendizaje, con sus bases, pues bases científicas, que tuvieran conocimientos plenos, ¿ok? Entonces, bueno, hicimos de manera, pues, que es importante que se sepa que esto es una certificación y que está avalado por su universidad, porque está CITO, y lo desarrolló 8 semanas, y ahorita vamos a ver, ya estamos trabajando, la dificultad ha sido la plataforma, porque el internet estaba con mucha limitación, pero ya pronto debemos de ver con qué plataforma vamos a trabajar. Ahora con el encuentro que acabamos de tener en esta ponencia, hubo muchos interesados que conocen de la certificación, y por supuesto que yo estoy trabajando fuertemente en eso, porque lo que quiero es hacer pronto la próxima corte. Qué bueno, doctora, yo la felicito, de verdad que sí, y esa corte tiene que darse porque no solamente está dando respuestas para la atención del adulto mayor, el adulto en situación especial, sino que además está dando la posibilidad de un desempeño profesional. Muchos venezolanos han salido del país y quizás una de las posibilidades de trabajo es cuidar a adultos mayores, que no solamente en Venezuela, sino en el mundo es una población que cada vez es más numerosa por aquella posibilidad de vida mucho más prolongada. Entonces, esa formación seguramente y con una certificación universitaria les va a permitir un mejor desempeño, tanto en Venezuela como en el exterior. ¿Y a quién va dirigida esta formación? ¿Quiénes pueden optar a realizar este curso? Bueno, tomando en cuenta con el grupo de trabajo de los talleres que se hacen en la Fundación Alzheimer, me pareció que el nivel debía ser básico, ya que ya yo había trabajado con el nivel superior en la enfermedad de Alzheimer, que fue con médicos, con enfermeras. Entonces yo decía, bueno, debo buscar un nivel más, una educación básica no tan elevada, porque pudiera haber restricciones. Entonces solicité incluso todos los términos que están utilizados en base al nivel académico de bachiller, lo que nosotros tenemos en Venezuela como bachiller o educación básica. A partir de allí, cualquiera que lo desee realizar, que por supuesto que sea mayor de edad, y lo más importante, que esté comprometido a realizarlo. Eso es lo más importante, no realizarlo como credencial si lo requirieren. Ok, se acepta, pero que haya un compromiso de que se va a realizar un trabajo como debe ser. Estos son unos pacientes, ellos lo último que ellos pierden es la sensación de afecto. Usted le brinda una sonrisa a ese paciente y ellos van a sonreír. Entonces la gente debe tener esa dedicación, debe tener ese amor por ese trabajo que va a realizar. Eso es muy importante. O sea, está basado, como todo lo que tenemos que hacer, en nuestros valores éticos y morales. ¿Okay? Estar pendiente de siempre atenderlos con amor, con sonrisa, comprenderlos por esa repetición de ellos. Entonces, esa es formar personas que quieran hacer ese tipo de trabajo. Claro, que tengan vocación para hacerlo, y es fundamental. Doctora, vamos a hablar un poquito de estadísticas, porque la oí al inicio de la entrevista y me llamó la atención algunos datos que quizás usted seguramente maneja. ¿Son más las mujeres con Alzheimer o más los hombres? ¿Cómo está la distribución por sexo? Sí,
Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Fíjese que ahorita, o sea, lo alarmante de esto es, o sea, este tipo de publicidades son importantes porque va a llegar el momento en que sí se va a concientizar a la población. La gente va a comprender que hay mucha enfermedad de Alzheimer, hay mucha demencia. ¿Qué es lo que pasa? Que el Alzheimer es más frecuente. Entonces, ha sido más frecuente en mujeres que en hombres por dos factores. ¿Por qué? Porque la mujer vive más. La mujer vive más. Ahorita revisamos la expectativa de vida para justificar el por qué hay más demencia, porque vivimos más. Claro. Ahora vivimos más. Usted antes veía a una persona que se jubilaba, se iba a la casa, sedentaria, y ahí llegaba todo. Ahora no. Ahora los profesionales y los no profesionales, mira, ven acá, yo me jubilé, pero ven acá, yo puedo hacer otra cosa. Claro. Vamos a hacer otra cosa. Entonces, bueno, la mujer vive más, ¿ok? Y el hombre tiene alrededor entre 60 y 65 años, la mujer puede llegar hasta 79 años en Venezuela. Ajá. En otros países, en Japón, la expectativa de vida está entre 83 y 83.5, sí. Luego le siguen en Europa, Suiza, Italia y España. Entonces, eso ha hecho que, por supuesto, haya más frecuencia en las mujeres. ¿Por qué le da más a la mujer? Se piensa que sea por el factor de estrógeno posmenopáusico, que al bajar se pierde ese beneficio que aporta el estrógeno. Muy interesante. Si pudiéramos señalar cifras, en el caso de Venezuela, ¿hay más personas con Alzheimer en este momento? Fíjese, eso es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque para usted hablar de Alzheimer, usted tiene que tener pruebas diagnósticas. La Fundación Alzheimer de Venezuela tiene unas cifras de 140, 150, pero que a mi manera de ver las cosas es lo siguiente, o sea, usted tiene que tener un registro sobre los pacientes que presentan la clínica, los síntomas, los signos. Una vez que usted tiene un deterioro cognitivo donde que sea leve, un solo dominio como la memoria, que es el más frecuente, o la capacidad del cálculo, ya no saco la cuenta como antes cuando iba al mercado, he perdido la rapidez o me he dado cuenta que me distraigo mucho. Eso debe hacerse una serie de... Usted va a tener un deterioro cognitivo leve, que es lo que la gente llama con mucha frecuencia la demencia senil. Y no, usted una vez que descarte que todo ese proceso de olvidos, ese deterioro, usted va a buscar qué causa. Si eso se revierte encontrando una causa que le faltó, que tiene deficiencia en complejo B y folato, bueno, vamos a ponerlo y usted mejora, eso se queda como un deterioro cognitivo que fue leve, es reversible. Pero si usted hace todos esos exámenes y esos exámenes resultan normales, o sea, no es la causa de esto, entonces usted pasa a estudiar al paciente a ver si tiene Alzheimer. Nosotros en Venezuela tenemos pocos avances. Ahorita a estas alturas se está realizando el estudio de marcadores biológicos o biomarcadores, que es que utilizan el líquido cefalorraquídeo y ahí miden la cantidad de la proteína proveedora de amiloide, que es el que forma las placas, y los del tau, que es la que hace el ovillo, que se destruye la neurona, y la placa. Ellos dos degeneran esa célula y hacen que el cerebro se ponga pequeño. Ok, usted lo ve con esa prueba que está haciendo, pero además puede hacer una tomografía sofisticada. La resonancia magnética le ve que su cerebro ya se redujo. Otros estudios ven y tiñen esa zona. Entonces ya usted tiene el diagnóstico de Alzheimer, pero en otras latitudes geográficas. De repente nosotros podemos tener en general demencias, o quizás la fundación tenga pues esos datos donde sí ciertamente está diagnosticado, pero esa es la limitante que yo veo. Claro. Para yo hablar de números. Claro, y me imagino también que los costos, porque esos exámenes que usted me refiere seguramente no están al alcance de todo el mundo. Doctora, nos queda poco tiempo de la entrevista, pero me gustaría recomendaciones. Habló incluso de la posibilidad de complementos de vitamina o algún tipo de alimento que nos ayude a prolongar más la lucidez, que en fin de cuentas es lo que queremos todos, morirnos viejitos pero lúcidos y competentes.
Y también cómo ponernos de acuerdo con usted para las personas que quieran incorporarse a ese curso. Me imagino que al abrirlo va a haber bastante demanda, así que bueno, vamos a aprovechar para orientar a la gente dónde pueden ponerse en contacto, sí, y también dónde pueden obtener consulta y orientación para las personas que tienen a su cargo adultos mayores. Bueno, mucha información, doctora, por favor. Bueno, vamos a ir de la última hacia las primeras, ¿le parece? ¿Cómo no? Como usted diga. ¿Por qué? Porque es importante para mí. Yo estoy a la orden, licenciada. Yo estoy a la orden. Usted puede dar mi teléfono a un familiar, es lo que hago cotidianamente. Usted tiene un amigo, ese amigo me llama, yo lo puedo orientar al paciente y yo hago ese trabajo. A través del Rotary comenzamos una consulta los días jueves, pero lamentablemente con la situación no la estamos llevando a cabo. Sin embargo, a todo el que me hace la consulta, le digo que completamente a la orden. Yo los puedo ayudar con todo gusto, ¿ok? Solamente orientarlos, ¿ok? No paso consulta, ojo con eso. No son consultas privadas, ¿ok? Es un servicio que yo quiero dar y me honra hacerlo, ¿ok? De manera que usted puede dar mi teléfono y yo con gusto los voy a atender. ¿Cuáles son las recomendaciones? Así como existen esos factores predisponentes no modificables, como ya hablamos, edad, genética, existen los modificables. ¿Cuáles son? La parte cardiovascular, es muy importante que usted prevenga la hipercolesterolemia. ¿Por qué? Porque eso le hace daño al endotelio vascular y eso complica la irrigación cerebral y eso hace que le haga daño a esa neurona. El hábito tabáquico, el alquitrán, daña el endotelio vascular y compromete tanto la vascularización, la oxigenación, que es la vida de esa célula. El control del azúcar en la sangre, la diabetes. Entonces, todo esto, el hábito alcohólico, son elementos que no le favorecen. ¿Cuáles son esos factores que lo pueden favorecer? Los factores son tener una dieta adecuada, evitar las grasas, utilizar muchos vegetales, ¿ok? Llevar una dieta adecuada, saludable. Actividad física no significa ir a un gimnasio, a caminar en la casa, hacer jardinería, subir las escaleras, caminar, si puedes caminar en tu urbanización, puedes caminar 2, 3 veces a la semana, de 15 a 20 minutos, no trote, sino hacer una caminata que te va a ayudar con la neuroplasticidad que hemos conversado en otros momentos, ¿ok? Y lo otro es hacer actividades manuales, doblar la ropa, abotonar, tejer, bordar, coser. Y algo muy importante que yo quisiera dejar acá es que por favor a los adultos mayores que están en casa, pónganlos a doblar la ropa, que laven, a meter una media dentro de la otra, a preparar el closet, a mostrarles, mire, a dónde está tu ropa. A los pacientes que se están en avance, que están en la parte media o moderada a severa, muéstrenle la foto, háganle videollamadas, pónganlos a organizar álbumes donde hayan fotografías de los nietos, de los hijos, recuérdenles quiénes son, muéstrenles su cara. Ellos pierden primero el conocimiento de la voz por el problema de la audición, el temporal, que es donde se inicia, luego pierden la cara del familiar, incluso la de ellos. Discúlpeme si me extendí un poco. No, excelente, doctora, de verdad que nos encantaría, bueno, tenerla permanentemente para dar esa orientación oportuna. Queremos agradecerle de verdad profundamente que haya aceptado esta invitación y tenerla con nosotros y ojalá sean muchas nuevas oportunidades. El mensaje que se lo pedimos a usted y lo compartimos es dar mucho amor, mucha paciencia, tolerancia y no creer porque, bueno, ya nosotros somos adultos también, pero cuando uno es joven piensa que nunca va a llegar a la edad madura y allá los esperamos a todos, así que aprendan a tener paciencia, a tener cariño por ese adulto mayor que es un privilegio, es una bendición. Doctora, su mensaje. El mensaje, primero que todo, es mantengan la sonrisa del paciente con Alzheimer o cualquier otra demencia. Pasen la mano por su cara, abrácenlo,
bésenlo y ustedes verán cómo se le dibuja la sonrisa en su rostro. Pudiera ser que se le olvidó cuando usted nació, hace 30 años, hace 40, pero usted le muestra la fotografía y sin usted pensarlo se le va a dibujar una sonrisa en su cara. Hay que darles amor para que ellos se sientan bien. La etapa moderada a final es cuando requieren de más amor de las personas. Muchas gracias, doctora. De verdad que, bueno, su entrevista es muy importante, sobre todo en estos momentos que no solamente se requiere paciencia para los que estamos dentro de la casa respetando la cuarentena, sino para ese adulto mayor que está en una condición extraordinaria, de verdad que sí. Bueno, muchas gracias, doctora, y nos despedimos hasta siempre. A usted, muchas gracias, que esté muy bien. ¿Les gustó? Qué bueno que les gustó. De verdad que complacidos de que estén allí. No olviden suscribirse y hacernos llegar sus comentarios. Todas las semanas un nuevo invitado y aquí nuestra página web para que estén en contacto permanente con nosotros. Chao.